Mi esposo me ha enviado en esta hora para predicarle de un tema que yo sé que va a cambiar su vida. Yo creo que depende de esto, que muchas personas lleguen a su propósito y alcancen su propósito y se vayan con Jesús victoriosos. Yo no creo en una iglesia que dice a Jesús: ven, ven, y como por rescátame de este mundo. No, yo creo en una iglesia victoriosa, que cuando Él venga nos encontrará en la gloria, que cuando Jesús venga vamos a estar con las manos en el arado, no pidiéndole al cielo rescate. No, si tú y yo somos el rescate del cielo aquí en la tierra. Amén. Somos una iglesia bendecida y en victoria, pero muchas veces no actuamos como tal. Y yo voy a ir rápidamente porque tengo mucho que enseñarle. ¿Puede ayudarme por favor a poner Primera de Timoteo 4:1 en pantalla? Por favor. Dice aquí la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuántos saben que estamos en tiempos finales? Amén. Muchos apostatarán de la fe, dejarán la fe, su fe se perderá, su fe se dormirá, escuchando. ¿Por qué la fe se duerme? Porque se escucha a espíritus engañadores. Dice: en los últimos tiempos muchos van a apagar su fe. ¿Cuántos hemos sentido capaz que estamos en fuego, pero llega un momento en nuestra vida que nuestra fe como que se quiere apagar? Como que nuestra fe, no es como estaba hace un rato. Solo yo escuchando. ¿Por qué la fe se apaga? Mire, porque se escucha a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay una doctrina verdadera y pura, pero el diablo todo lo copia. Hay una doctrina demoníaca, y esa doctrina demoníaca tiene que ver con el engaño. Una señal entonces de los últimos tiempos es el espíritu de engaño. El engaño estuvo siempre desde el inicio, está hasta el final. Estuvo en el primer libro de la Biblia y está en el último libro de la Biblia. ¿Me puede poner por favor en Génesis 3:13? Vamos a comenzar en el principio, el engaño de la serpiente. Cuando Eva, entonces dice aquí el Señor, Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Y Eva le dijo: la serpiente me engañó. Desde el inicio hasta el final, el diablo quiere engañar. ¿Cuál es la doctrina de Satanás? El engaño. Mire, parece esto muy básico, pero muchas veces nosotros no prestamos atención y nos dejamos de engañar. ¿Y sabe cuál es lo peligroso del engaño? Que el que está engañado no sabe que está engañado. ¿Cómo saber que estoy con engaño? No lo sabe, porque usted piensa que está bien. Pero dice la palabra de Dios que este es un espíritu que le va a tratar de atacar a usted y a mí. Este es un espíritu que atacó desde el principio de su llamado y que va a tratar de estar hasta el final. Entonces más vale que usted y yo sepamos del engaño. Amén. Usted tiene que saber cómo viene este espíritu a tratar de hacerle abortar el plan de Dios. El engañado nunca sabe que está engañado. El engañado piensa que está bien. Mira a la persona que está a su lado y dígale: ¿cuál es el engaño que has aceptado en tu mente? Préstame ahora sí mi celular, hija. Se me acaba de... Póngame por favor en Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Mire, está desde el inicio. ¿Cuántos en algún momento en nuestra vida, al inicio, aquí estamos hablando, esto es una conferencia de liderazgo, entonces muchos al inicio estuvimos batallando con aceptar a Jesús, no, con dejar al mundo, no, con un engaño ahí? Pero dice la palabra que está desde el principio. Pero en Apocalipsis 12:9 dice la palabra de Dios que también va a estar al final. Este gran dragón, mire cómo inició el engaño, con una serpiente. Póngale una serpientita por ahí. ¿Cómo termina el engaño en Apocalipsis? Entonces más vale que no ignores las maquinaciones del diablo, porque el engaño que vino a tu vida hace años no es el mismo que el que va a venir mañana o pasado mañana. Más vale que sepamos cuál es nuestro enemigo, cómo vino y cómo va a querer venir. Dile a la persona que está a tu lado: el engaño no es el mismo. El engaño cada vez va a querer ser más grande.
cada vez va a querer camuflarse más. O sea, el engaño cada vez va a ser más engañador. Y dice aquí, termina: la serpiente antigua, llamada diablo, Satanás, el que engaña al mundo entero. Ese es un nombre de Satanás, el que engaña. Póngame Juan 8:44. Juan 8:44. Dice aquí la palabra de Dios: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque ama el engaño. En él no hay verdad. Cuando miente, actúa de su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Miren, este versículo dice: él se mueve con engaño, se mueve con mentira, está atrás. Diga conmigo: el diablo es un mentiroso. Pero aquí hay algo clave. ¿Para qué ocupa la mentira? Dice aquí: él es un asesino. El engaño es para asesinar. Ay, pastora, pero estoy vivo. Pero él quiere matar tu propósito, matar tu influencia, hacerte abortar el llamado de Dios en tu vida. ¿Cuántas personas tuvieron capaz problemas al nacer? ¿Cuántas mujeres tuvieron riesgo de aborto o abortos en su vida? Es porque el diablo es un asesino. Él mata propósitos y llamados. Pero si ya no lo logró al inicio, porque gracias a Dios aquí estás tú, va a querer que abortes tu llamado con un engaño. ¿Estamos? El diablo va a querer que abortes tu llamado con un engaño. ¿Qué es el aborto? El aborto es la terminación y la muerte de una vida antes de que cumpla su propósito. Aquel que abortó su llamado fue Lucifer, que ahora es Satanás. Y por eso él es experto en querer asesinar propósitos y vidas. ¿Qué es la palabra engaño? Póngame por favor atrás. El engaño es la información, póngame por favor, que oculta la verdad. Tiene niveles de distracción, falsedad, a fin de conducir al error. Esa es la definición del engaño. Es una información que oculta la verdad. Tiene niveles de distracción y falsedad a fin de conducir al error. Esto es a fin de que tú no cumplas el llamado de Dios en tu vida. Póngame la siguiente. El engaño es alguien que oculta lo verdadero. Entonces el engaño oculta. De hecho, la palabra de Dios dice que tenemos, póngame 2 slides más adelante. 2. La mente entenebrecida. No, ya se me fue mucho, creo. Antes. Esa, perfecto. Efesios 4:18. Estábamos orando bien fuerte. Me levanté una madrugada en oración. Y ¿ha tenido usted una visitación del Espíritu poderosa? Y yo tuve una visitación ahí en ese momento demoníaca. Estaba orando, no podía, estaba con mis hijas. Fue 3 de la mañana. Y de pronto se ha sentido cuando Jesús entra en la atmósfera y cambia todo, y usted solo llora. Ya bueno, yo sentí en ese momento una atmósfera demoníaca. Y solo sentí: ¿quién anda aquí? Yo dije: alguien se nos metió en la casa. Y estaba yo, y mi esposo estaba en el otro habitación con mi hija. Y yo estaba, y veo un espíritu, veo un demonio que se me asoma así. Y yo le quedo viendo, no le tenía miedo, pero vi esta imagen. ¿Me puede volver a poner, por favor? Era un espíritu que no tenía ojos. Este está bonito. Traté de encontrar lo mejor que pude en internet. Este está ahí. Era bien feo. No tenía rostro, pero sobre todo me sorprendió porque no tenía ojos. Y yo me quedo viéndolo y estaba perdido. Era un demonio que estaba perdido, estaba en otras. Yo le veía confundido. Y ahí me vino este versículo: tenía una mente entenebrecida. Y el Espíritu Santo me dijo: es el espíritu de engaño.
es el espíritu de engaño que se fue desatada en los últimos tiempos. Vivimos en una era de engaño. Fue desatada en los últimos tiempos para engañar al pueblo de Dios, para engañar al mundo afuera y que se entenebrezcan, que no vean la verdad. Dice la palabra de Dios por esa razón que la revelación es quitar el velo. ¿Sí? Esto es el engaño, encubre. La revelación es quitar. ¿Dónde se ha escuchado? Póngame el primer slide, por favor. ¿Dónde se ha escuchado? Usted le pregunta a un niño de 3 años, a una niña de 3 años, le dice, ¿qué es esto? Es un perro. ¿Qué es esto? Un humano. ¿Qué es esto? Es un gato. Pero mire la era del engaño, que ahora el humano se cree perro. O sea, ¿se da cuenta que el hombre fisiológicamente es hombre, se cree mujer? Que los padres dicen que está bien que una drag queen, una travesti venga a contarle a mis hijos cuentos de niños. ¿Se da cuenta el engaño? Pero y la gente dice, ay, qué lindo está disfrazado, ay, mira qué lindo el perro. Y es más, se ríe la gente, porque el engaño entra sutil. Y para ellos dice la palabra de Dios que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Dice que es una señal de los últimos tiempos. Pero no se quede que eso solo pasa afuera. El engaño ya se está metiendo en iglesia. Yo hablé esto le mandé un mensaje a mi padre espiritual. Le dije, papá, tuve una visión y veo lo que va a venir a la iglesia. Y porque yo siempre pongo toda profecía, toda visión que yo tengo, a que la juzgue él. Porque si usted no tiene una autoridad, usted puede ahí decir cualquier cosa. Y digo, tengo esto, júzguela usted. Y dije, y le conté 2 visiones que tuve. Le dije, siento esto, que en los últimos tiempos estamos en una era de engaño. Pero el engaño ya no es solo para los de afuera. Dice la palabra de Dios que Él apresura su venida, porque muchos de los escogidos aún serán engañados. Eso está escrito. Pero vi una fusión que se unía en los últimos tiempos, el espíritu de engaño y el espíritu de Jezabel. Jezabel es una, el engaño es otra. Le dije, papá, siento esto que está viniendo a la iglesia. O sea, Jezabel está más está más camuflada que nunca antes. Póngase aquí 2 Jezabeles y la una va a decir, no, tú eres Jezabel. No, la otra, no, tú eres Jezabel. La otra, no, tú eres Jezabel. O sea, va a venir un engaño que si usted no es espiritual, por eso es clave lo que el profeta enseñó el día de ayer, que si tú y yo no estamos discerniendo los últimos tiempos, podemos ser engañados. Por eso es tan importante mantenernos al filo del espíritu, porque está escrito en la palabra que la doctrina de demonios que se desató. ¿Sabe cuál es la posibilidad de que usted o yo entremos en engaño? El pensar que nunca vamos a entrar en engaño nos hace los primeros candidatos para entrar en engaño. Porque cuando dicen al engaño, ay, eso es para allá, no, ahí te hace a ti el primer candidato. Por eso dice la palabra de Dios, Él anda como león rugiente, atento que te puede devorar. Está escrito y te dije que en este tiempo, en los últimos tiempos, el engaño se iba a desatar. Póngame el siguiente, por favor. El engaño entonces es tener la mente entenebrecida, es no ver el resplandor de Dios. Pero también es el otro, por favor, atrapar. El engaño en el original tiene que ver con atrapar o apoderarse. Dios nunca le permitió al diablo, más bien dicho, le prohibió al diablo el que no te ataque a ti o el que no me ataque a mí. La palabra de Dios dice que desde el inicio Él estuvo ahí hablando y engañando. Hasta el final lo va a estar engañando. Él nunca le dijo, no vas a hablar a mis hijos. Así que Satanás tiene la libertad de estarle hablando ahora mismo mientras me escucha. Tiene permiso porque usted se lo da. No va a tener el permiso que usted o yo no se lo demos. Dios le permitió a la serpiente engañar.
Está permitido, pero ¿por qué? En Juan 10:27 dice la palabra: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que somos hijos, usted y yo, escuchamos la voz del engaño, pero primero escuchamos la voz del Padre y sabemos sacar el engaño y seguir al Padre. Por eso lo primero que quiere hacer este espíritu de engaño, ¿qué hizo con Eva? Le apartó de Adán, le apartó de su autoridad. Por eso un hombre, una mujer sin cabeza es la primera víctima de engaño. Mateo 18:19. Mateo 18:19. ¿Qué es la palabra? Mire, cuando usted acepta un pensamiento, usted se pone un yugo. Aceptas un pensamiento, sabemos que es atrapar, usted se pone un yugo. Y cuando usted se pone un yugo, usted entra en pacto para algo. Entra en pacto para hacer, eso es la definición. Cuando usted acepta un pensamiento de Dios, entra en pacto con Él. La palabra de Dios, ábrame ahora sí en Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice la palabra de Dios: Jesús les dijo a sus discípulos: lleva mi yugo, ponte mi yugo. Hay dos yugos, uno de Jesús y uno de las tinieblas, de Satanás. Y Jesús te dijo: ponte el mío, ponte de acuerdo con mi pensamiento, ponte de acuerdo con lo que yo estoy hablando. Entonces el enyugarse es el ponerse en acuerdo. La palabra de Dios me dice, es más, en Mateo 18:19, ahora sí: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre, ¿está ahí? Solo sobre las cosas de la iglesia. Si usted se pone de acuerdo aquí en la tierra sobre, cuando mi esposo y yo vemos algo que es imposible, nos tomamos de la mano y le decimos: pongámonos de acuerdo. Yo sé que hay una lucha para que yo no me ponga de acuerdo con mi esposo. ¿Sabe lo que hace? Me dice a mí: amor, esto siento. Entonces él está en sus marcas, listos fuera. Este es un yugo para los que no saben, para arar. Mi primera tentación es: no hay cómo, no hay plata, imposible, estamos pocos. Entonces tengo yo la opción de enyugarme con un pensamiento de Satanás o ponerme el yugo de Jesús. Yo tengo primero una lucha para enyugarme con el pensamiento de mi esposo. Digo: mi vida, no estás solo. Yo me pongo de acuerdo con tu pensamiento, entro en pacto con tu pensamiento para llevar la carga juntos. Él antes solo podía llevar algo, él solo podía llevar algo, pero cuando están los dos, imagínense, dos bueyes arando, ay sí, aren la tierra. Es decir, yo me enyugo contigo para llevar esa visión, para llevar ese propósito, para llevar a cabo los planes de Dios en nuestra vida. Por eso dice la tierra: mire, uno no puede hacer mucho, pero ay si nos ponemos de acuerdo, esposo, esposa. Ay si nos ponemos de acuerdo, pastor, líder. Ay si nos ponemos de acuerdo con los pastores de Supernatural Global Network. Esta nación no vuelve a ser la misma. Capaz Somos Avivamiento puede hacer algo, pero si nos enyugamos los pastores que estamos acá, esta nación, mire, usted solo, estando usted solo, hará su jardín, hará su propio jardincito. Usted solo hará su negocio. Máximo allá está su familia. Por eso el engaño de Satanás es la división. Pero si nos enyugamos todos, iglesia, imagínense aquí un megayugo para llevar la visión de Dios. Ahorita están dos bueyes bien puestos, pero imagínense 3, imagínense 4. Te puedes poner así, abrázales al otro lado. Pueden venir más. Cito bueyes. Ay. Mire, el diablo está temblando, yo le estoy sintiendo. Imagínense lo que está pasando. Ahora sí, avancemos con fuerza para conquistar la nación. Preparan la cosecha, preparan la tierra. Esto es lo que teme Satanás. Esto es lo que teme, que tú te enyugues con un yugo divino. Muchas gracias.
Lo que teme son las relaciones de pacto. Porque no con cualquiera tú haces esto. Para hacer esto es una relación de pacto, donde yo no tengo salida. Esto para mí es pacto. Yo no tengo salida. Yo corté todos mis botes de emergencia. Yo no los tengo. Me decidí casar, me fui. Cualquier cosa que me diga, me acuerdo que estábamos planificando todo lo que iba a pasar en el quórum. Y vinieron todas las imposibilidades. Feriado, las finanzas, que no daba para nada los números. Y yo le dije, mi vida, lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Yo me voy a enyugar contigo, así digas que sí, así digas que en unos meses, así digas que ahorita. Yo hago pacto contigo para siempre. Eso es lo que detesta el diablo, porque él sabe que si yo hago pacto, cualquier cosa, vuelvan a poner el versículo 19, cualquier cosa, iglesia, cualquier cosa que pidieren les será hecho al Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que pido la nación, cualquier cosa que pido la iglesia de 15,000, cualquier cosa que estamos pidiendo, banco de alimentos, cualquier cosa. Qué poderosas son las relaciones de pacto. Por eso lo que quiere romper el espíritu de Jezabel son las relaciones de pacto. Hay yugos que te llevan a tu propósito. Hay yugos buenos. Hay yugos de Jesús. Cuando estamos enyugados, cualquier cosa puede pasar. Está aquí. Cuando estamos enyugados, cualquier cosa puede pasar. No tenemos otra alternativa. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que pone sus manos en el arado y quiere regresar no es digno del reino de los cielos. Si ya te enyugaste, ya no hay alternativa, iglesia. 1, 2 lo entendió. Si ya estás acá, ya no hay vuelta atrás. Si ya estás acá, vamos a traer un avivamiento al Ecuador. Si ya estás acá, ya estás enyugado con el yugo de Jesús. Ya estás enyugado para traer el avance del reino de los cielos. Porque además, si no estás con el yugo de Jesús, estás con el yugo de tinieblas. Y ahí voy. Póngame Mateo 11:29. Se ve medio feo, pero aquí dice la palabra de Dios: ponte mi yugo, porque hallaréis descanso. ¿Sabe por qué muchos están cansados en el ministerio, cansados en su vida? Porque no estás con el yugo. Lo que hacían en la antigüedad era poner a un buey jovencito, con fuerza, y a uno que sabía por dónde ir. Cuando usted está cansado, se pone el yugo de Jesús y Él le lleva. Él le da fortaleza, Él le da la sabiduría, Él le guía. Yo sé que no estoy haciendo las cosas correctas cuando me comienzo a afanar o a cansar en el ministerio, o en mi familia, o en mi casa, o en cualquier cosa. Digo, estoy haciendo malas cosas porque esto es de Jesús. Y me tengo que reenfocar. Hay algo en mi vida que estoy haciendo mal. Si está viniendo el estrés, es porque yo estoy tratando de llevar el yugo sola y no estoy puesta el yugo de Jesús. Porque el yugo de Jesús siempre trae descanso, porque es de Él. Siempre trae descanso. Entonces yo un momento en mi vida me comienzo a poner ansiosa. Hay algo que no veo. Recién en todo esto que estábamos haciendo, porque siempre el reino de Dios trae avance, pues estamos arando. Si hay algo en mi vida que comienza y no puede ser, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y viene estrés. No, momentito. Esta es la obra del Espíritu Santo. Me vuelvo a enyugar, Jesús. Guíame tú. Yo no puedo. Yo cierro mis ojos y me dejo llevar. Que es por aquí, que es por allá, que no es esto, es más grande, que no es esto, es más grande, que no es esto, es más grande. Usted solo déjese llevar por Jesús, que eso va a traerle descanso. Pero así como hay un yugo, ya sabe que Satanás es un copión. Así como hay un yugo de tinieblas, dijo: ese yugo trae descanso a los hijos de Dios. Pues yo voy a poner un yugo de opresión, que no va a traer descanso, que va a traer fatiga crónica, que va a traer estrés, que va a traer cansancio, que va a apagar el mundo espiritual y que va a dividir las iglesias, que va a romper pactos. Ay.
Cada vez que no hayamos descanso en nuestras vidas, estamos con un yugo de mentira y de engaño. Mire, Jezabel es una mujer, bueno, es un espíritu, fue una mujer controladora, pero esto es mucho más que un espíritu de control o manipulación. Jezabel viene a romper pactos de Dios y quiere poner yugos de tinieblas. Jezabel lo que quiere hacer es controlar. Ese es el espíritu de Jezabel. Por eso alrededor de Jezabel había puro eunuco. Eunuco era un hombre que se cortaba su masculinidad. Y ese símbolo es un símbolo de pacto. Tenía alrededor suyo gente infértil. Porque si usted no está en un yugo que está arando y teniendo fruto para el reino de Dios, usted es una persona improductiva. El que no recoge, está escrito, desparrama. Si usted no está recogiendo, está con otro yugo. Así que más vale que se meta a una casa de avivamiento y se tome el yugo de Jesús por las almas. Porque si no lo estamos haciendo, Jezabel lo que está haciendo con nosotros es quitándonos la productividad en nuestra vida. Ahora, cuando tú llegas a un acuerdo con el pensamiento de Satanás o de Jezabel o de engaño, entras en pacto con él. Comienzas ahí sí a arar en el desierto. El yugo significa sumisión. Entonces pongámoslo así. Una persona está pensando y usted está pensando 24 horas, 7 días de la semana. Usted está enyugándose con Dios o con el diablo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos o extendiendo el reino de los cielos o de las tinieblas. El yugo significa sumisión. Cuando usted acepta un pensamiento de Satanás, usted se somete a ese pensamiento. Te sometes al diablo. Te sometes a Jezabel, te sometes al temor, a la deuda, a la crisis, al miedo. Y yo le pregunto, ¿y qué tan harto está usted de su situación? ¿Y qué tan desesperado estás de tu liberación de Jezabel, del engaño? ¿Qué tanto anhelas la unción que pudre todo yugo de tinieblas? El espíritu de engaño dice, hay un engaño en las finanzas. ¿Cómo vas a dar? Si mira, paga esto mejor primero, igual es tu familia, igual es esto, el diezmo allá un rato, Diosito va a entender. Te enyugaste con un engaño. Dice la palabra de Dios en Malaquías, el devorador puede entrar a tu vida, a tu casa. Ay, es que a nosotros nos saben decir, pastores, es que pasó esta enfermedad, vino esta crisis y quiero, pero no puedo. Sí, porque te enyugaste con un engaño. Antes de darlo primero a Dios, te enyugaste con un engaño. Apenas yo recibo, sea lo que sea, en ese momento de finanzas, separo a mi cuenta de diezmo. Es intocable porque es mi seguro. Yo no voy a poner en riesgo mi vida, su vida, porque somos sacerdotes. No voy a poner en riesgo mi vida, la vida de mis hijas, la educación de mis hijas, el alimento de mis hijas, su vida, esta iglesia, por un engaño de Satanás. Primero a Dios lo que es primero. No acepto el engaño del diablo, pero por un engaño en el dar, la gente se enyugó con la deuda, se enyugó con la crisis. ¿Con qué engaño te estás enyugando ahora mismo? Con el engaño, con un temor de salir a evangelizar, con el engaño de que no, tu personalidad no es así, tú eres tímido. Ese engaño yo tenía. No es que tú eres tímida. Así, eso es para los que son allá sanguíneos, coléricos allá. Y el diablo me tenía callada, atada, porque acepté un engaño y no salí a evangelizar. Con un engaño de que no, esto no es para mí, es solo para los pastores. Yo no estoy llamada a eso. La palabra de Dios dice en Efesios que nosotros, los que estamos llamados a los 5 ministerios, estamos aquí para edificarle a usted, que lleve la cosecha y que traiga el cielo a la tierra. Nosotros estamos aquí solo para edificar, para que usted lo haga, no para darle haciendo las cosas, sino para que usted lo haga. Diga conmigo, tengo un llamado.
Ay, pero el engaño no es que no seas extremista. Te enyugaste con eso. Y por eso es que ese pensamiento te sacó. Te enyugaste. ¿Te ha pasado? Sal un ratito de acá, por favor. Está una persona diciendo, ay, qué extremista. Y tanto estuve tolerando este pensamiento que un día lo acepté. Y yo también me enyugué. Es que no seas extremista, que estoy aquí. Pero la palabra de Dios me dice que estás acá frío o caliente, porque si no te vomito. Eso está escrito. Entonces, no se trata. Dios busca gente extrema para que lleve el reino de Dios con él. Pero no alces la voz, qué vergüenza. Mira cómo grita ahí, mira allá. Pero es que el sonido trae rompimiento sobre tu vida. Póngame por favor Apocalipsis. Uy, no le he puesto. Okay. Yo conozco tus obras. Es el 19, pero no lo he puesto aquí. 2:19, póngame por favor. 2:19. Apocalipsis 2:19. Mire, ya estamos hablando del engaño de los últimos tiempos. Ya nos fuimos al último libro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor. Dígale a tu lado, qué amor que tienes. Dígale a la persona que está a su lado, qué fe que tienes. Es admirable tu servicio. Démosle un aplauso a todos los que están sirviendo en este ministerio, en este congreso. Gracias. Lo han hecho con excelencia. Mire, yo conozco tu fe, tu amor, tu servicio, tu paciencia, tu perseverancia. ¡Wow! Y tu constante mejoría en todas las cosas. Qué lindo que es Jesús. No siempre nos afirma primero para caernos de él. ¿Cuántos tienen amor, servicio, paciencia, perseverancia? Pero tengo una queja contra ti. Permites que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Iglesia, ¿quién es un profeta? Alguien que habla de parte de Dios o que habla de parte de las tinieblas. Que permites que esa que te está hablando a la mente. Póngame en Reina Valera, por favor. Lleve a mis siervos a mal camino. Tengo una cosa contra ti, que toleras. Diga conmigo, que toleras a Jezabel. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo estamos todo el tiempo con muchos pensamientos. Todo el tiempo con pensamientos. Pero la cosa es que viene un pensamiento de engaño y usted lo tolera. Y no me diga que no. Porque viene y lo deja ahí. ¿O no? No, solo a mí otra vez me pasa. Yo creo que porque viene y no hace guerra. Le comenzó a Jezabel a hablar para salir del yugo de Jesús. Mucho tiempo, mucho trabajo, y usted lo toleró. Viene un pensamiento a hablar en contra de una autoridad espiritual y lo toleró, lo dejó. Una revelación que siempre sabe decir mi padre espiritual es: todo lo que usted tolera pierde la autoridad en ello. Y yo me acuerdo que yo recibí esa enseñanza cuando era más joven, estaba en la universidad, porque me dijo: lo que tú toleras llega a ser tu realidad. Y yo me di cuenta que alrededor de mi vida yo toleraba que la gente fume, porque estaba en la universidad, que fume y tome, hasta que llegué un día y dije: hasta aquí. Si estás al lado mío y fumas, te evangelizo. Que yo no voy a tolerar que eso sea una realidad en mi vida. Yo no voy a tolerar que el miedo me atrape. Porque después, mire, cuando estuve en otro país, me acuerdo que yo fui hace años, estaba en Europa, y ahí había mucho homosexualismo. Y yo me quedé reimpactada, porque fue hace 10 años, cuando vi una mujer tomada de la mano de otra mujer siendo pareja. Y yo me quedé así. Y yo ya me imagino la gente, o sea, cómo me veía, porque yo estaba impactada. Pero allá cómo la gente lo toleraba.
incluso la misma iglesia lo toleraba. Ahora usted ve eso acá, yo le estoy hablando de 10 años, y la gente lo tolera. Y cuando usted lo tolera, llega a ser su realidad. Tengo contra ti que toleras. Tengo contra ti que el diablo hace allá lo que sea o no. Se pusieron a hacer una marcha para que la gente, que es el 1% de la población, homosexuales, travestis y todas las DLG, que ya no sé cuántas más Qs hay, plus, diga: yo tengo derechos, soy hombre pero quiero ser mujer, cámbieme mi nombre. Hicieron toda una cosa, pero ¿sabe qué hicimos la iglesia? Lo toleramos. Y esa llegó a ser nuestra realidad. Cambiaron leyes. En la asamblea ahora se permite el aborto, porque ¿qué hicimos como iglesia? Lo toleramos. Hay muchas cosas que están pasando en la casa porque lo toleramos. Por eso hay que ser radicales, porque en el rato que lo toleras, después lo vas a aceptar. Y cuando lo aceptas, te enyugas. Y no te diste cuenta, pero dejaste a un lado el yugo de Jesús, que era ir tras el perdido, y te enyugaste con el pensamiento de Jezabel, de Satanás, y perdiste tu autoridad. Rompiste el pacto y comenzaste a arar sin darte cuenta para el reino de las tinieblas. Por eso hay mucha iglesia, pero hay mucha iglesia que no habla, mucha iglesia que está callada, mucha iglesia que tiene temor a salvar, temor a evangelizar. Y escuche esto: usted va a tolerar lo que no aborrece. Usted va a tolerar lo que no aborrece. Lo que usted aborrece, usted no tolera, ¿o no? Dígame usted ahí en la casa: si yo si yo aborrezco algo, no lo tolero. Quíteme de aquí esto. Póngame por favor en Salmos 97:10. Solo que pasa que la gente aquí, como es cristiana, hasta quiere ser amable hasta con el diablo. Salmos 97:10. Los que me amáis, ¿qué? Aborrece. Dios te dice: si me amas, aborrece el mal, si no, no me amas. Dices que me amas, pues aborrece lo que yo aborrezco. Dices que me amas, pues quiero saber que aborreces esos pensamientos que estabas tolerando y que te quieres enyugar con mis pensamientos. Hasta que no aborrezcas los pensamientos de Satanás, no vas a poder ser libre de ellos. Yo aborrezco esa idea, iglesia. Mire, ahorita le acabo de poner una imagen donde hay un humano que dice que es un dálmata. Así de tonta es el engaño. Pero yo aborrezco esa idea. ¿Sabe qué es lo que nos está llevando a hacer ahora mismo un colegio, una escuela? Porque aborrecemos lo que se les está enseñando a los niños en la escuela. Lo aborrecemos. Yo lo aborrezco, yo no lo tolero. Llegué porque me metí en todo lo que les están enseñando a los niños ahora en la educación, todo lo nuevo que sale. Ahí quise escuchar todo, porque obviamente mi hija estaba ahí metida. Y me voy a uno, dice: la última tendencia en manejar las emociones de los niños, y le llaman el monstruo de las emociones. Que cuando un niño está triste, está enojado, tiene que abrazar el monstruo que está enojado. Cuando está triste, abraza al monstruo, es un demonio que está triste, y después lo suelta. Y así hay uno feliz, y así hay uno confundido, hay uno con miedo, y le enseñan al niño a abrazar. En el momento que me di cuenta que eso estaban enseñando en la guardería de mi hija, dije: esto yo aborrezco. Satanás, te fregaste. Yo no voy a tolerar esto. Y decir: ay, mijita, acá no es así. No, yo no voy a tolerar esto. Satanás, te fregaste. Ahora vamos a crear un colegio y una escuela del reino de Dios donde se enseñen principios divinos, porque lo que usted tolera va a ser la realidad en su vida. Usted tolera el alcohol, usted no va a tener autoridad para liberar
alcohólico. Usted tolera pensamientos de miedo, el diablo le va a paralizar y usted no va a cumplir su llamado y propósito en su vida. Pasa que aquí decimos vamos a evangelizar y usted tolera el pensamiento de qué vergüenza, tolera el pensamiento de ay, qué miedo. Yo aprendí una cosa, que tengo miedo, sí tengo miedo, pero lo voy a hacer con miedo, porque no lo voy a tolerar. No lo voy a tolerar. Yo decía en mi vida, Padre Jesús, ¿a qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? Tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a hacer el ridículo, tengo miedo a entrar en una... Ahí mismo voy. ¿Qué me da miedo? Yo estaba en la San Francisco. ¿Qué me da miedo? Me da miedo que la gente me mire mal. Ok. Entraba Juan Valdés. ¡Hey! Y les comenzaba a profetizar a cada uno y dar palabra de ciencia, porque dije, no me vas a enyugar temor, no me vas a enyugar miedo, no me vas a enyugar. Siempre digo, cuando mi esposo y yo estamos en un cine, que ya no salimos mucho, antes salíamos cuando éramos novios, pero porque el cine se prepara, el cine se prepara para escuchar que hay alguien que no va a tolerar cualquier cosa y que vamos a salir a evangelizar en ese lugar. Primera de Reyes 19:2. ¿Qué es lo que hace este espíritu de Jezabel y de engaño? Primera de Reyes 19:2. Mire, Jezabel lo que hace, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Este tiene un llamado. Hay esta iglesia, este pastor, esta ciudad, algo está pasando en el Ecuador. Enviemos mensajeros. Enviemos mensajeros. Esto es, envía pensamientos, envía engaños en la mente, de enfermedad, en finanzas, porque sabe que el momento que tú aceptes que esa es una enfermedad natural, te enyugaste con esa enfermedad. En el momento que piensas, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y hemos tenido un ataque, iglesia, en este tiempo en la salud. Una de las cosas que Jezabel hace es enviar esa enfermedad y hace que tengas temor. Recuerda que Jezabel intimida. ¿Y por qué quiere controlar tus pensamientos? Porque te quiere controlar tu vida. Te enyugaste, ahí sí te tengo controlado. Aceptaste un pensamiento de tinieblas, de temor, de miedo, de vergüenza, ahí sí estás controlado y manipulado por ese espíritu de Jezabel. Por eso digo, hay muchas personas que podemos estar atadas y no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo? Años me hablaban, me profetizaban del llamado, asistía a la iglesia, pero infaltablemente me faltaba poner nada más el colchón. Pero Jezabel seguía bombardeando mi mente y me seguía sintiendo insegura y me seguía sintiendo que no lo iba a lograr. Yo decía, Padre, pero te amo, pero estoy aquí, pero brinco y salto, pero no me di cuenta que en un área en mi vida me enyugué. Y pensé que no lo iba a lograr. Pensé que no era lo suficiente. Cuando vino Dios a Jeremías y le dijo, Jeremías, te he escogido desde antes del vientre de tu madre como un profeta a las naciones. ¿Cuál fue la reacción de Jeremías? Soy muy chiquito. ¿Qué pasa cuando le hablan de su vida y de su llamado y le profetizan? Enseguida sale una debilidad. Si sale enseguida una debilidad, está enyugado con un engaño. Y no me diga que no, que a usted y a mí Satanás desde el principio hasta el final nos va a querer engañar. Es nuestro enemigo, no es solo el mío, es el de todos los que estamos acá. Vamos a identificar al espíritu de Jezabel. Si no puedes identificar lo que Dios dice de ti, tenemos una crisis espiritual. Mucha gente le cuesta verse próspero. Dios le dice que le va a prosperar, y si a usted le cuesta verse próspero, ay, vea bien el engaño que está, se enyugó. Si le cuesta verse ungido, si le cuesta verse como un pastor, como un rey, profeta, sacerdote, apóstol, y Dios le ha hablado, vea bien que hay una crisis de identidad. Y recuerde que el principio de Jezabel es que entra donde hay rechazo.
Aprovecha del rechazo, de la orfandad para subyugar y controlar. Aprovecha de tu temor, del miedo que tienes, ahí actúa para subyugarte, para poner un engaño y decir cómo no lo vas a poder hacer las cosas. Jezabel va a tratar de enviar un mensajero por todo lado para decirte no lo vas a poder, no te vas a sanar, no vas a prosperar. ¿Y sabe qué Dios tiene contra ti? Que toleras. Te está hablando al oído, hay un mensajero en el oído diciéndote no lo vas a lograr y lo estás tolerando. ¿Por qué sé que lo estás tolerando? Porque sigue ahí. Porque no lo has destruido aún. La lucha sigue, pero muchos le dejan al enemigo que entra a ese territorio. Ya le voy a enseñar cómo sacarlo. Póngame por favor el slide para identificar a este espíritu de engaño de Jezabel. Lo primero que hace Jezabel, no, la primera parte por favor, estamos en el 6, el 1 quiere conducir a la desolación. Perdonen que está pequeña la letra, pero bueno, ahí le hace zoom, o puede venir acá, no importa, toma. O yo le leo ya. Quiere conducir a la desolación. Te engaña para que no te sientas parte de. Para poder enyugarte, primero te va a necesitar apartar. Él está ahí bien enyugado, ¿verdad? Con Jesús y su reino. Entonces va primero a tratar de apartarlo. Ahí yo no puedo. Ahí está bien enyugado con el resto de la iglesia. Por eso lo primero que dice es mucho tiempo en la iglesia. Hay la iglesia y casa de paz después, o casa de avivamiento. Y después casa de... Primero te va a tratar de apartar. Ven. Póngame otra vez por favor. Te engaña para que no te sientas parte de. Te separa de la casa. Te dice no encajas. Te hace tener pensamientos de rechazo con el resto. Tú piensas que eres tú, pero es el espíritu de Jezabel que hace que pienses que no estás encajando en este lugar, que los demás te están rechazando. Sentimiento de no aceptación, de orfandad. Es que el pastor vino acá y saludó ahí, acá y acá. Bueno, ya le hemos contado que él de este ojo Dios le está sanando, ¿no? Nunca se siente bienvenido. Dices que la gente ahí, es que yo no sé, la gente ahí es apática. Pero es ese espíritu que te está diciendo no eres bienvenido aquí. Mira cómo te rechazan. Estás solo. Y tengo contra ti que toleras, que lo aceptas, lo dejaste que hable, nunca te paraste para decir lo contrario. Y cuando lo aceptas y toleras, ya sabes que te enyugas. 2, quiere tenerte solo, aislado, desanimado, para que en poco tiempo no puedas ver el futuro. Estaba enyugado allá, abrió su casa de paz, su casa de avivamiento. Estaba pero en todos los ministerios. Decía solo me falta lavar los baños y ya estoy. Es más, pastor, hagamos un ministerio de lavar baños, que ahí yo quiero ser el diácono. Estaba en todo, en todo. Pero cuando se apartó, comenzó el desánimo. Dejó de ver la visión de Dios en su vida y en la casa. Antes la visión le apasionaba. Decía, ay, yo voy, ¿cuántos me como? No tengo carro, pero aunque sea gateando llego. Pero ahora dice, ay, está lloviendo. Dejó de ver el futuro que Dios tenía para él. Su objetivo es aislarte de la cabeza para que escuches su engaño, dejando de escuchar la palabra de la autoridad. Lo primero que va a hacer es apartarte del hombre de Dios. Y en el caso de las iglesias que están aquí, de su pastor. Provoca ceguera espiritual. ¿Dónde está ese manto azul? Entonces, una vez que ya le apartó, le va a cegar. Provoca ceguera espiritual para robarte tu destino y tu visión. Entró como un engaño, ya no entiende.
Ya va a la iglesia y no entiende. Lo que antes la apasionaba ya no entiende. Y ahora, ¿para qué es esto? Y cuando ya no entiendes, comienzas a criticar. Y otra vez esto. ¿Y para qué la plata? Porque ya no ves lo que Dios está haciendo. Dejaste de ver el plan de Dios. Un símbolo de que estás enyugado es la queja y la murmuración. Porque la queja y la murmuración antes te hablaba aquí al oído, pero ahora tú estás hablando por la boca. Así que cuidado cuando tú escuches a alguien con queja, murmuración y chisme. Ese es un enyugado que te quiere enyugar. ¿Y sabe qué es el problema? Pásame que la gente se queja. Ponte acá. Se está quejando. Y él, en vez de decir: hey, recuerda, sacúdete, ese es espíritu de engaño, lo tolera, lo acepta. Van caminando juntos. Antes solo estaba enyugado él, pero lo toleró. Liderazgo: nunca toleres queja, murmuración o chisme. Tengo contra ti, estás con paz, paciencia, fe, sigue adelante, pero no toleres. Yo no quiero nunca que Jesús me diga: toleraste a quien era mi enemigo, toleraste al engaño, toleraste esta iglesia. Nunca va a tolerar ningún engaño de Jezabel. Por eso dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos muchos serán engañados, porque habrá mucha toleración. Estaba en fuego, pero toleró, porque le jaló más la amistad. Recuerde lo que le sacó a Sansón. Sansón tuvo un yugo en su alma que pesó más que la unción que él tenía. Tremendo ungido de Dios. Sale un ratito de ahí. Tremendo ungido de Dios, pero el alma le jaló, porque le quería. En vez de ver la relación de pacto que tenía con su autoridad, comenzó a tolerar un pensamiento de hermandad. Y no es que la gente le vamos a echar fuera. No, le vamos a sacar el yugo y la venda. Eso vamos a hacer como casa, como ministerio. Amén, porque recuerde que la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es espiritual. Póngame nuevamente, por favor. Entonces, el objetivo es mantenerte aislado, desanimado, que ya no puedas ver el futuro. Ceguera espiritual para robarte tu destino y visión. Decimos: vamos a ver. Dice: yo no veo nada. Ve bien si estás enyugado con un pensamiento del diablo, si no estás viendo en lo espiritual lo que está pasando. Quiere mantenerte en un yugo de inseguridad. Entonces aquí comienza. Jezabel siempre te va a hacer sentir inseguro. ¿Cuántos en algún momento aquí han sentido inseguridad? Sobre todo los que predicamos, los líderes. Ay, sí, ¿y ahora qué hago? Y después, ¿y ahora? ¿Y me habrá ido bien? Y comienza Jezabel. Quiere mantenerte en un yugo de inseguridad, porque quiere olvidarte de que tú eres hijo. Recuérdalo. De inferioridad, de temor al fracaso, de miedo y otras mentiras, que en realidad esto es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Lo que hace Jezabel, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, lo acabamos de leer, es engañar, tolerar para sacar al pueblo a fornicación y a idolatría. Fornicar no es nada más y nada menos, no es solo el acto sexual, no, es hacer algo fuera del orden del tiempo. Porque fornicar es tener relación antes del matrimonio. Entonces fornicar no es solo eso, es hacer algo fuera del tiempo. Idolatría, por otro lado, no es solo la gente piensa: aquí voy a levantar un becerro de oro y me voy a inclinar. No, la idolatría también es cuando tú piensas y aceptas e idolatras un pensamiento del diablo en vez de aceptar el pensamiento de Dios. Idolatras tus propios pensamientos, tus propias opiniones. Mi opinión es superior. Mi opinión vale más que lo que Dios me está diciendo. Mi temor vale más que lo que Dios me está hablando. Idolatro mi ego, idolatro mi temor. Por el rechazo, ay, qué miedo. Mejor idolatro mi ego y no pasa nada y nadie me rechaza. Yuhu, ¿está aquí? Que no sé si me está entendiendo. Sí, amén. Porque les veo con unas caras. ¿O es la guerra aquí? El temor al fracaso, el miedo y otras mentiras son idolatría. 6, ahora sí el siguiente, por favor. Hay una frustración crónica. Lo que hace Jezabel, recuerde que el yugo de Dios da paz y descanso, pero el yugo de Jezabel
no tengo sentido de paz o realización. Voy al ministerio, voy a la iglesia, hago esto, pero no encuentro paz. Estoy a cada rato inquieto, siento que algo, pero es una intranquilidad, es como una ansiedad. No puede entrar en un descanso espiritual, lo que te lleva, ojo, a un trabajo excesivo sin Jesús. Entonces, trato de hacer todo a mi manera. Trato de hacer todo rápidamente, a trabajar yo, pero nunca dejo que el Espíritu Santo venga y entre y diga y haga. Hay momentos que hay que arar, pero hay momentos que dice: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Una de las mayores guerras espirituales ha sido matándome de la risa. Yo pensé que me iba a ir en guerra y de pronto el gozo, yo no podía, pero me estaba riendo en la cara de esos demonios. Yo terminé la guerra espiritual, hemos dado vueltas y todo lo que hicimos los intercesores, pero este lunes, la casa de oración, entré en el descanso más rico, porque sabía que ya estaba hecho. Jezabel lo que quiere es que tengas un yugo para que trabajes incansablemente, controlado. Trabaja, porque eso es ser un esclavo. No quiero hacer el acto porque se va. Ayúdame acá para que no se caiga esto. Creo que le cogí, para que no le duela. Ya. Te quiere mantener trabajando sin fe, sin esperanza en Dios, sin descanso. A alguien aquí le cuesta descansar. Es un símbolo de una opresión espiritual. Promueve la idolatría. El 8, quita el lugar de Dios. Más trabajo, tus fuerzas, no las de Dios. Tus fuerzas. Trae caos, confusión y desorden a la vida. Y habla de todo lo que no vas a poder lograr. La palabra de Dios en Primera de Reyes 17 habla cuando Elías habla a Acab y Jezabel. Acab era el esposo de Jezabel, Acab era el rey de Israel. ¿Usted sabe cuál fue el pecado de Acab? La pasividad, el tolerar. Entonces viene Elías y le dice: no va a llover aquí por años hasta que yo diga. Y Dios le dice: Elías, ve a Kerit. Y esto significa, Kerit significa pacto. Esto era un arroyo donde Dios lo llevó. Y Dios le dijo a Elías: ve para allá. Kerit significa pacto, donde yo te voy a mostrar mi pacto. Quiero que tú entres en mi descanso, Elías. Quiero que tú entres en mi descanso. Yo te voy a dar de beber ahí en el arroyo. Voy a enviar cuervos que te alimenten. Si usted no sabe, los cuervos es un animal tan tacaño que ni siquiera a sus propias crías les da de comer. Es más, les quita la comida. Así de terribles son los cuervos. Y Dios viene a decir a Elías: los cuervos te van a alimentar. ¿Cómo un animal que es carnívoro, que quita el alimento a sus propias crías, le va a venir a alimentar a Elías? Pero es que estaba en un lugar que significaba pacto. Y lo que estaba desarrollando Dios en Elías era que entre en pacto con Dios, porque sabía que iba a tener una lucha con Jezabel. Y dijo: te voy a enseñar a dominar tus pensamientos, porque si tú no los dominas y los llevas sujetos a Cristo, alguien los va a dominar por ti. Ay, ay, ay. Te dijo: te voy a llevar a un lugar de pacto. Te voy a llevar, a un lugar donde veas escasez, donde pienses que no tienes nada. Voy a enviar lo que menos te esperas para que te dé. Del lugar que menos te imaginas va a venir la provisión. Dios está hablando a alguien aquí. Dios me está diciendo: hay muchos que han pasado por crisis económica, pero he enviado cuervos. ¿Cuántos han tenido aquí gente que ni se les ocurrió, nunca se imaginaron, y de ahí vino la provisión? De un lugar que ni me imaginé. Dios sabía: Jezabel va a tratar de venir a intimidarte, pero descansa en este arroyo. Y mientras venía el cuervo,
Todos en algún momento aquí hemos pasado crisis, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando viene la bendición de Dios? Porque aquí todos seguimos vivitos, no ha pasado nada, la bendición ha venido. La señora que me limpia la casa sabe decir, me dice, señora Pamelita, me sabe decir, yo siempre Dios envía algo de comer. Y dice, y cuando menos tenemos acá, desde el mejor banquete. Y es una señora que recién aceptó a Jesús. Pero en ese tiempo Dios quería fortalecer la fe. No se olvide el versículo que leímos antes, que muchos apagarán su fe. ¿Sí se acuerda? Muchos van a pagar. ¿Por qué? Por doctrinas de demonios. Entonces lo que quería Dios con Elías era: voy a fortalecer tu fe, hijo. Sácate esto de acá, por favor. Sácale este de aquí también, por favor. Perdón. Voy a fortalecer tu fe. Te voy a llevar a un lugar que tú descanses, donde yo te voy a guiar. Mis pensamientos van a ser los tuyos. Te espera una batalla grande, pero espera que los cuervos van a venir a alimentarte. Y capaz vino un pensamiento: los cuervos. Pero los cuervos, aquellos asesinos, carroñeros, bestias que vuelan, pero venían a darle alimento. Y la fe de Elías se fortalecía. Se fortalecía. Él poco a poco estaba dejando el yugo. Me hubiese gustado tener otro yugo, pero bueno, pongamos, fue dejando el yugo del diablo y se puso el pensamiento de Dios de fe. Poco a poco comenzó a entrar en el descanso de Dios. Poco a poco entendió que Jesús le iba a guiar. Poco a poco entendió que a pesar de la tribulación, a pesar de la crisis, había alguien que le podía dar descanso. Y lo que le estaba diciendo es: ahí la que te espera, porque esa es una bruja que quiere tratar de hablar como si fuera yo. Eso es lo que hace un profeta, habla de parte de Dios, ¿verdad? Esta que se dice profetiza va a querer hablarte como si yo fuera, va a quererte hacer abortar los planes, va a querer hacer que no creas en tu llamado, va a querer hacer que yo no estoy contigo. Pero no te olvides, no te saques el yugo, Elías, de mi pensamiento. No te saques del pacto que tienes conmigo. Si te lo sacas, va a venir opresión, va a venir desánimo. Y a los que saben un poco más la historia saben que eso pasó. Por eso llegó un punto en que Dios, cuando estaba en la cueva, le dijo: ¿qué haces aquí? Dios a muchos está diciendo ahora mismo, están en su pensamiento divagando: no, conmigo no es, no, yo no soy, el del llamado es aquel. Y Dios te dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar de desánimo? ¿Qué haces en este lugar de engaño? ¿Qué haces en este lugar de frustración? ¿Qué haces en este lugar de falta de fe? ¿No te he dicho que si crees verás mi gloria? ¿No has visto ya enfermos sanar? ¿No has visto ya oprimidos liberar? Dios a muchos está diciendo: ¿qué haces en este lugar de miedo? ¿Qué haces en este lugar de inseguridad? ¿Qué haces en este lugar de rechazo? ¿En qué cueva te metiste? Dile a la persona que está a tu lado: ¿en qué cueva te metiste? ¿Con qué pensamiento te enyugaste? Pero ábrame ahora sí, Primera de Reyes 17:7. Después Dios le dice: pasado algunos días se secó el arroyo. Ya le estaba dando los cuervitos de comer, porque no había llovido sobre la tierra. El siguiente: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces le dijo: bueno, ya ahora sí, levántate. ¿Ya descansaste en Dios? ¿Sí? ¿Cuántos recibieron ese descanso? Vino la provisión y ahora te dice: ya sacúdete, ya vamos. No te vas a pasar aquí todo el día descansando. Imagínense ahí todo: ay, qué rico en la presencia de Dios, pero también hay que caminar, vamos. Hay un momento que ya hay que caminar. Y Jesús lo hubiese dicho, pero era más fácil en Galilea, estaba más cerca. Era más fácil en el Jordán, estaba más cerca. Estaba Jordán, Galilea. Le dijo: no, te vas a ir a Sarepta.
112 kilómetros de donde él estaba y a pie. Pero lo que le estaba diciendo es: no es de aquí cerca, necesito todavía procesarte, porque sé lo que va a venir. ¿Cuántos están en el kilómetro 60 y sienten que ya no dan? Ya en el 1, ya son 112 kilómetros. Pero hubiese sido más fácil si en ese domingo recibía el milagro. Si ahí cuando creí, no, te espera una batalla, viene algo grande. Descansa en mí, yo sé a dónde te voy a llevar, porque el ataque que viene solo lo vas a poder vencer si eres hombre o una mujer de pacto conmigo, si estás puesto mi yugo. Cuanto más desesperado estaba Elías, vente por acá, caminando, que quería ya soltar los pensamientos de Dios. Ay, ¿por qué pasó esto? Ay, qué calor. ¿Y dónde voy a comer? ¿Y qué va a pasar con mi vida, con mi trabajo, con mi ministerio, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos? Más aprendía a confiar en Dios y a caminar. Vamos ahora sí caminando. Hay un proceso de 112 kilómetros. Hay un proceso para llegar allá. Hay que quedarte un ratito. Y dice aquí, Primera de Reyes 17:12. Dios le estaba tratando de liberar del yugo de engaño, del qué dirán. Entonces Dios le dice a Elías que le iba a alimentar a una viuda. Entonces le ve a la viuda y dijo: ok, tú me vas a alimentar. Pero justo la viuda ha sido una mujer, mire, que no tenía ni dónde caer muerta. Dice, no tengo pan cocido. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Mire esto de harina. O sea, me vienes a pedir a mí. Tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Cuántos se han sentido así? Pero con un centavo creo en la cuenta. Tengo esto de fuerzas. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, si Elías no hubiese pasado un proceso de 112 kilómetros, capaz si hubiese caído aquí, ay, Jehová, me trae donde una mujer que tiene un puño de harina, allá nos vemos. Hubiese botado el yugo hace rato. Si hubiese puesto el yugo del engaño antes, menos mal pasó el proceso de confianza en Dios. Y le dijo: bueno, si Dios me dijo y me alimentó con los cuervos, pasé un proceso de 112, algo va a tener que hacer Jehová en este punto. Yo no sé en qué kilómetro estás, pero yo sé que viene un día de milagros, viene un tiempo de milagros, viene un tiempo donde vas a ver la gloria de Dios. Y mire lo que dice aquí la palabra. Póngame el siguiente, Primera de Reyes 17:13, póngame por favor. Y Elías le dijo: no tengas temor. Yo ya aprendí. Acá yo tenía miedo. Acá no sabía qué hacer. Acá me enyugué con el pensamiento de engaño y de Satanás. Acá estaba enyugado. Aprendí a enyugarme con el pensamiento de Dios. Cuando tú estás enyugado con el pensamiento de Dios, le vas a poder predicar a la gente: no tengas miedo. Recibe y enyúgate y ponte en acuerdo con el pensamiento divino. No temas. Y escúchame, iglesia, hay muchos que no han visto su milagro porque aquí de la boca para afuera dicen: ya va a suceder, no temo. Pero aquí en la mente están enyugados con el engaño. ¿Por qué Elías comenzó a ver el milagro acá? Porque ya no era el yugo de tinieblas, ahora el yugo de Jesús. Ya no tenía ningún pensamiento en común acuerdo con Satanás. Ya tuvo el pensamiento en común acuerdo con Dios. Ya sabía que algo bueno iba a pasar. Lo sabía, lo aceptó. Ya no toleró el engaño. Ya no toleró el temor. Ya no toleró la mentira. Ya no toleró, iglesia. Lo que le hizo aquí a Elías llegar es porque ya no toleró las mentiras. En el momento que no toleres, es el momento que va a venir bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Dios está levantando una iglesia guerrera. Mire, muchas cosas suceden. Muchas cosas suceden. Dios me dice: hay momentos que han tenido que pasar por adversidad, mi iglesia, porque les tenía que enseñar a no tolerar.
Póngame Primera de Reyes 17:13. No temas. Ponte en acuerdo, en otras palabras, le estaba diciendo con el pensamiento de Dios. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Qué sinvergüenza, imagínense. Un profeta, la pobre mujer, con un puñado de harina para su hijo. O sea, y yo lo hubiese, o sea, qué pena. Pero Elías aprendió a no moverse por la emoción. Elías aprendió a no moverse por la circunstancia. Elías aprendió a moverse no por lo que veía en lo natural. Elías aprendió, iglesia, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué todavía muchos están batallando? Porque todavía la circunstancia te pone un yugo, te pone un pensamiento. Ay, sí, qué pena. Todavía la emoción le jala. Todavía lo que... Mire, nunca se olvide cuál fue el primer engaño de Satanás. No le voy a abrir por el tiempo, pero en Génesis 3, bueno, habrá Génesis 3:13. Acuérdese eso, Génesis 3:13 ya. Nunca se olvide cuál fue el engaño. ¿Con qué le tentó la serpiente a Eva? Come, porque tus ojos van a ser abiertos. Y literalmente así fue. Pero ¿qué ojos, iglesia? Los naturales. ¿Qué ojos va a querer abrir Satanás en tu vida? Tus ojos naturales. El engaño siempre va a ser para que tú veas lo natural. Fue desde el inicio, va a ser hasta el final. Le tentó, abre tus ojos naturales, le dijo, deja de ver el mundo espiritual, ya ponte también aquí sobre tus pies sobre el piso. No todo es fe. Eso le estaba diciendo el diablo. Tú solo dando y no tienes nada. Mira, hay mucha gente que se ha burlado de tu ofrenda, de tu don, porque no entienden. Además, porque el primero que se burla o te critica es porque es un ladrón. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Judas, cuando derramó el perfume la mujer, cosa que no entendía, el primero que criticó fue: ay, ¿por qué no dan a los pobres eso? Porque dice la palabra que él ya se estaba tomando para sí. El que te va a criticar probablemente, muy probablemente, porque dice la Biblia, es que alguien que está robando algo de Dios. Y cuando tú no toleras eso, a mí me encanta eso. Yo aprendí eso de mi esposo. Mi esposo no tolera ningún pensamiento que se va en contra de la palabra. A mí hasta me daba vergüenza. Decía, oye, mi vida, ya no seas tan fuerte con esto. Yo tenía así hasta vergüenza ajena, porque decía, ay Dios, qué fuerte que es mi esposo. Pero entendí que él no toleraba ningún pensamiento que se vaya en contra de la palabra. No tolera. Y está bien, porque él está enyugado con Dios. Elías aprendió a no tolerar pensamientos que le llevaban a ver la circunstancia natural. Mire, si usted ve un puñado de harina, chusa, cualquiera se nos cae la fe. Pero no toleres tu circunstancia. Yo no creo que aquí haya alguien que esté peor que esa viuda. Al menos usted tiene harina, sal, azúcar, pan y leche en su casa. Ya, esa mujer tenía harina. Y Elías le dijo, no me vas, no voy a tolerar esta situación. Yo sé que hay una realidad mayor. Esta circunstancia no va a hacer que yo pierda la fe. Dios me prometió. Esta circunstancia es pasajera y es leve. No me importa la circunstancia que estás pasando. Dios te dice, no tengas temor, no hagas yugo, no te pongas de acuerdo con ese pensamiento limitado. Hay un pensamiento mayor. Póngame otra vez, por favor. En el 7 creo que estábamos del 13. Y tráemela y después darás para ti y para tu hijo. Mira, una de las cosas que muchas veces a mí me daba pena predicar, yo le decía a mi esposo, hazme predicar de todo menos de las ofrendas. Me decía de las ofrendas y yo huía. Porque cuando se hablaba de eso, yo veía la cara de la gente, cómo se manifestaban todos así. Y la atmósfera cambiaba. Eso era feo para mí, porque a mí me encanta la atmósfera del Espíritu de Dios. Antes, al inicio, ya no, somos libres en el nombre de Jesús. Pero mucha gente no pide por miedo al que dirán. Eso me pasaba a mí. Dios me dijo, te voy a liberar porque estás teniendo miedo de lo que opina la gente.
Dice, pero yo no quiero que piensen que yo necesito el dinero, yo no quiero que piensen que aquí algo es. Te voy a liberar, porque tú lo que estás haciendo es atarlos más bien. Te estás dejando llevar por un pensamiento de engaño. Yo quiero prosperar a mi pueblo. Mucha gente por eso no pide, por temor. Si hubiese estado Elías atado al temor, no hubiese hecho nada de esto. Pero siempre hay un rompimiento. Mire, póngame el siguiente. Cuando la gente da y obedece. La viuda dijo, mire qué poderosa esta fe de la viuda. Un pedazo de harina. ¿Qué mujer aquí con harina le daría a una persona y no le daría a su hijo? Sino solo alguien que decidió salir del yugo de engaño y de Jezabel y ponerse en acuerdo con el yugo del hombre de Dios y de la visión de Dios. Cuando usted se pone en yugo, porque cuando Dios quiere hacer un plan, Él escoge a un hombre o una mujer. Cuando usted se pone en yugo con la visión del hombre de Dios, milagros pasan. Muchas cosas no han pasado con los empresarios porque quieren llevar su propio yugo. No se ponen el yugo de la cabeza. Esta mujer dijo, tengo familia, tengo todo, pero me voy a poner en acuerdo con tu pensamiento. Voy a orar contigo. ¿Estás loco? Pues ya somos dos locos. Y vamos a seguir juntos en esto. ¿Decides creer a Dios? Pues yo también. Vamos adelante. Y cuando dos o más se ponen de acuerdo, dice la palabra de Dios, todo es posible, todas las cosas suceden. Dios está aquí buscando a alguien que te pongas de acuerdo con el pensamiento divino y con el pensamiento de tu autoridad espiritual. Vamos a acabar con esto. Toma asiento, hijo, muchas gracias. Tengo que acabar acá. Usted sabe un poquito de la historia después. Pero las escrituras, voy a adelantarle, ¿quién destruyó a la final a Jezabel? Las escrituras nos indican que un comandante militar, a la final Elías lo que hizo fue a 450 profetas de Baal, chao, les desapareció. Pero mire, dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Póngame los síntomas rápidamente, por favor. Los síntomas, ahí tómele una foto porque ya no tengo tiempo. Tómele una foto. Patrones de esterilidad, problemas en esterilidad, desánimo, desesperanza, patrones de temor, terror, ataques de ansiedad. Esto es un símbolo de que estamos con un yugo de Jezabel. Desórdenes alimenticios o adicciones, inseguridad o sentimientos de inferioridad, problemas con someterse a la autoridad, división en sus relaciones y organizaciones, celos extremos, profecía para manipular a fin de tener dinero, posición o llamar la atención, falsas acusaciones o murmuraciones, necesidad de controlar relaciones o ser controlado, seducción sexual para obtener control, negativa para arrepentirse o para pedir perdón, interés extremo en actividades que consumen la mayoría del tiempo, como el éxito de los deportes. Se fue el gozo y el sentimiento de victoria, indignación y culpabilidad, luchas con la duda e incredulidad respecto a la fidelidad de Dios y sus promesas o palabra, orientación al desempeño y perfeccionismo, necesidad continua por probar tu propia valía. ¿Alguien se identificó? Vamos a ser libres hoy. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, no toleres. Póngame en Segunda de Reyes 9:30. Segunda de Reyes 9:30. ¿Sabe quién fue la persona que destruyó a Jezabel? Un comandante militar. Si no te pones la milicia y las armas de milicia, olvídate que te vas a quedar enyugado. Pero aquí, como estamos con una iglesia militante, con una iglesia de avanzada, Jezabel va a estar en el lugar que le pertenece. Dice aquí la palabra: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y se arregló la cabeza. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Ya estaba Jehú listo, el comandante militar, listo para atacar a Jezabel. Usted ya está aquí listo para atacarla, ¿verdad? Está así, mira, chun, chun, listo, en sus marcas listos. Y lo que hace Jezabel, le trató de seducir para que se le vaya ese espíritu de guerra. No sé con qué te está seduciendo ahora, no sé con qué engaño. Ay, qué pena, ay, qué tímido, ay, cómo vas a hablar, es que tú eres así. No te olvides que el pecado de Acab fue la pasividad. El que permanece inactivo como civil va a ser controlado por Jezabel toda su vida. Póngame el siguiente, por favor.
Y dice, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió, bueno, ponme el siguiente por favor. Alzando él entonces, Jehú, su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? Estaban los eunucos, hombres de pacto con Jezabel. Dijo, ¿quién quiere romper el pacto con Jezabel y hacer un pacto con la visión de Dios que Dios me ha dado? Dios te está diciendo ahora mismo, ¿quién aquí quiere romper un pacto con Jezabel y hacerse y enyugarse con el pacto divino? Ponte de acuerdo conmigo, iglesia. Ponte de acuerdo con tu pastor. Ponte de acuerdo con la visión de Dios. Cuando tú te pones de acuerdo con el pensamiento de Dios, automáticamente ese pensamiento de Jezabel se pudre. Y cuando entró Jehú acá, entró militante, entró en una actitud de guerra. Lo primero que dijo es, quiero saber quién está dispuesto en esta casa a romper su yugo con la esclavitud, a romper el yugo con el engaño, a romper el yugo con ese espíritu inmundo que te habló tanto de inferioridad, que te quiso aplastar. Y mira el siguiente por favor. Entonces dice, y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y le dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. ¿Sabe qué es? Imagínese. Ay, qué divertido es. Es que era un espíritu. Mire, yo creo, mire, si usted lo tolera, ya está muerta. Pero Jehú, aquel que venció a Jezabel, no le toleraba. Él aprendió a aborrecer lo que Dios aborrecía. Y él dijo, no me basta con que la boten, la voy a atropellar. Me imagino levantando su caballo y aplastando ese espíritu. Me imagino derrotando, quitando todo argumento, todo pensamiento de la cabeza que me decía, ay, qué pena el diablo. Por eso Dios necesita una iglesia militante en los últimos tiempos, porque al espíritu de engaño no le botas así nomás. Necesita un espíritu de guerra. Necesita un espíritu de guerra. Póngame el siguiente. Mira, además que le atropelló. Diga conmigo, le voy a atropellar a ese espíritu. Entró luego, y después que comió y bebió, mire, disfrutó su victoria. Dijo, id ahora a ver a aquella maldita. Cuando usted lo aborrece, le va a llamar a ese demonio por su nombre. No lo va a tolerar. Quien destruyó a Jezabel es uno que no le toleraba. No le tolero. Mucho tiempo Jezabel estuvo en la mente diciéndome que no puedo, que no lo voy a lograr, que el carácter, que mira tu carácter que parece de tal, mira tu ira, ¿cómo vas a lograr así? Mucho tiempo condenándote, diciendo de tus finanzas, diciendo de tu edad, diciendo mira tu familia, mira tu esposo. Mucho tiempo aquí hablando. Es hora de no tolerarlo. Por eso yo le tengo una ira santa contra Jezabel. Mucho tiempo me tuvo atada. Ahora es tiempo de atarle a ella. Ahora es tiempo de ponerme la visión de Dios, el yugo de Dios, y atropellar ese espíritu en el nombre de Jesús. Y solo porque me gusta, quiero leer el final. Póngame el siguiente por favor. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de sus manos. El siguiente. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías en la edad de Jezreel: comerán los perros la carne de Jezabel. Mire el destino de uno que hace yugo con las tinieblas: es terminar como los perros. Mire el destino. Ese es el destino de Jezabel. Ese es el destino de una persona que socava la autoridad. Ese es el destino de un que quiere manipular y controlar. Y a ese destino te quiere llevar. Porque recuerda que si estás en el yugo te lleva. Ahora yo te pregunto, ¿qué destino quieres tener? Es que yo quiero que haya en ti una ira santa contra ese espíritu, porque solo cuando estás desesperado vas a ser liberado. Póngame el siguiente por favor. El último. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. El destino es maldición. Mire qué fuerte. Tremendo propósito el tuyo. Tremenda unción la tuya.
tremenda unción, tremendo llamado, que si aceptas un pensamiento que no es, el diablo quiere que termines como estiércol. Y discúlpame que sea tan fuerte, pero tenemos que sacudirnos, iglesia. Tenemos que sacudirnos, tenemos que aprender a no tolerarlo. La única forma para avanzar en el reino de Dios es amando lo que Dios ama, pero no basta. Tengo que aborrecer, Salmos 97:10, lo que Dios aborrece. Dios te dice: si me amas, aborrece conmigo. Si me amas, aborrece conmigo. Porque cuando aborreces y amas, liberas al pueblo. Porque cuando aborreces y amas, llevas cautivo esos pensamientos, llevas cautivo esos demonios. Dios necesita hombres y mujeres que amen lo que Él ama y que aborrezcan lo que Él aborrece. Y vamos a ponernos de pie. Y yo le quiero pedir en esta hora, yo siento hay un manto de Jehú. ¿Sabe cuál es el manto de Jehú? Es un manto de guerra. Es un manto que dice: bueno, aquí yo me sacudo. Yo no voy a tolerar más estos pensamientos. Muchos lo hemos tolerado. ¿Cuántos dicen: yo lo toleré? Yo toleré por años, porque no sabía cómo batallar, porque pensaba que eran mis propios pensamientos, hasta que entendí que había un espíritu. Pero hoy Dios te dice: te voy a quitar ese yugo de tinieblas. Y voy a orar, pero antes es necesario que te saques el yugo. ¿Cómo me saco el yugo? A través del arrepentimiento, a través de cerrarle las puertas a ese espíritu de Satanás. Vamos a arrepentirnos delante de Dios por habernos enyugado con las tinieblas. Dígale ahí conmigo: Padre Celestial, hoy yo te pido perdón por haber aceptado esos pensamientos de inferioridad, de engaño, de rechazo, de manipulación, de ofensa, de control. Todos esos engaños que han venido del enemigo a mi mente, para que yo no cumpla la visión de Dios en mi vida, para que yo hable en contra de las autoridades, para que yo no lleve el yugo de Jesús en mi vida, para que no ponga las manos en el arado, para que no sirva en el reino de Dios. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu, y repítalo fuerte, de temor, de rechazo, de duda, de incredulidad en mi vida, en el nombre de Jesús. Y declaro que mi identidad es liberada. Me libero mi mente, en el nombre de Jesús. Y ahí donde usted está, solo usted sabe cuáles son los pensamientos que Satanás tenía en su vida. Y Dios te dice en esta hora: no lo toleres, no lo toleres, subyúgalo, no lo toleres, no lo toleres. Comienza a atar y desatar, comienza a atar y desatar. Libérate en tu mente de todo pensamiento del diablo y dile: Jezabel, no te tolero más, no te tolero más, no te tolero más. Sales fuera de mi mente. Yo escucho en esta hora, muchos yugos se están rompiendo, muchos yugos se están rompiendo. Hay cadenas, wow. Dios me dice: muchos estaban cansados porque estaban tratando de hacerlo en sus fuerzas. Dejaron de confiar en mí, dejaron de descansar en mí. Dios te dice: sácate ese yugo de Jezabel, lleva mi yugo, sácatelo. Ahí está, vamos, lleva cautivo. La palabra de Dios dice en Colosenses 10:5: llevarás cautivo todo pensamiento. Llévala cautivo, que se vaya en contra de la voluntad de Dios. Sujeta todo pensamiento. Háblale a tu mente y dile: sales de todo yugo de Jezabel. Háblale a tu mente y dile, háblale y topa tu mente y dile: sales de todo yugo de engaño, sales de todo yugo de tinieblas, toda mente entenebrecida. Hoy en el nombre de Jesús, sale a la luz, sale todo lo que te impedía avanzar. Dios me dice: voy a sacar a muchos de yugos de esclavitud y de cuevas. Muchos estaban en temor, dudando de su llamado, dudando de lo que Dios iba a hacer con sus vidas. Dios me dice: voy a sacar a muchos de su cueva. Y Dios te dice ahora: sal de la cueva, sal de la cueva, sal de la cueva. Y ponte el yugo de Dios, ponte el yugo de Dios. Hembra, calla, rema, mamá. Voy a liberar de manera general. Pero siento eso. Hay un manto de Jehú, hay un manto de fuerza, hay un manto de guerra, hay un manto para no tolerar y atarlo
y echarlo fuera. Hembra kaya rema shayara. Dile: Padre celestial, te amo, pero también quiero aborrecer lo que tú aborreces. Yo recibo lo que tú estás sintiendo, yo lo quiero sentir. Decido amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Y diga conmigo: y hago un pacto contigo para no tolerar ese espíritu de Jezabel. Hago un compromiso contigo en no ponerme de acuerdo con los pensamientos de Satanás, con los pensamientos de las tinieblas, y me pongo en acuerdo con tus pensamientos. Salgo del yugo de Jezabel, salgo del yugo de engaño y me pongo el yugo de Jesús, que es liviano, que es ligero, que me da descanso. Capaz yo no pueda, pero contigo todo lo puedo. Capaz una iglesia no pueda, pero si toda esta iglesia, si todos estos pastores, si todos estos líderes que están aquí nos ponemos el yugo de Jesús, esta nación no vuelve a ser la misma. Ponte el yugo con tu hermano, ponte el yugo con tu hermano. Y voy a orar y vamos a romperla. Padre celestial, en el nombre de Jesús, hoy yo declaro que ese yugo, yo veo cómo se está pudriendo el yugo de Jezabel. Ahora mismo hay una unción que está cayendo. Hay una unción que está cayendo. Pudre todo yugo, pudre toda tiniebla. Ahora mismo. Y declaro en el nombre de Jesús que cuento 3 y todo yugo de esclavitud se rompe, se rompe, se rompe. Vamos, iglesia, no toleres el engaño, no toleres tu pensamiento, no toleres un pensamiento en contra de lo que Dios te está hablando. No toleres ni un pensamiento de duda, no toleres ni un pensamiento de falta de fe, no toleres ni un pensamiento de temor. Y declaro en el nombre de Jesús que ahora mismo eres liberado, eres liberado. Ahí está, ahí está. Recibe ese manto de Jehú. Ahí está, eres liberado, eres liberado. Wow. Vamos a gritar a la cuenta de 3. Póngase el manto de guerra. Amén. Póngase ese manto que derrota las tinieblas. Póngase el manto que Jezabel detesta. El mismo manto que le hizo quedarse como estiércol, el mismo manto que hizo que le coman los perros. Dios me dice: a tus enemigos, a aquel enemigo tuyo, hoy le voy a dejar como estiércol. Si te pones ese manto, Padre celestial, diga: hoy me pongo ese manto de Jehú para derrotar a Jezabel en el nombre de Jesús. 1, 2, 3, ahora. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Esta es tu promesa. ¿Dónde está tu espíritu? Libertad. Se rompen cadenas, caen fortalezas. Esta es tu promesa. ¿Dónde está tu espíritu? Libertad. Para libertar, Cristo viene ya. Todo yugo de esclavitud hoy caerá. Para libertar, Cristo viene ya. Para libertar, Cristo viene ya. Todo yugo de esclavitud hoy caerá. Para libertar, Cristo viene ya. Todo yugo de esclavitud hoy caerá. Dios me dice: hubo muchos que quedaron ciegos porque Jezabel quiso quitar la visión, quiso quitar el ánimo, quiso quitar la fuerza. Cierra tus ojos naturales. Recuerda que ese fue el engaño del diablo desde el inicio, hacerte ver tu circunstancia natural. Dios te dice ahora: cierra ya tus ojos naturales, cierra tus ojos al engaño y abre tus ojos espirituales. Abre tus ojos espirituales en esta hora.
Mucho viste lo natural, ahora ve lo que yo veo. Ahora ve lo que yo veo. Y ponte el yugo. Ponte el yugo. Ponte el yugo. ¿Cómo me pongo el yugo de Dios? ¿Cómo me pongo? Ve lo que Él ve. El yugo es para estar juntos. Él no creó a ningún llanero solitario. La estrategia y el engaño es para la división. El plan de Dios es para la unidad que desata la gloria. Y yo le quiero pedir como un acto profético: enyúguese con su hermano que está al lado y dígale: llevemos la carga de Jesús juntos. Y yo le quiero pedir que no dejemos en los pasillos vacío. Como un acto profético, unámonos pastores, unámonos iglesias. Si nos podemos acercar también me ayudan. Unámonos, unámonos. Y como un acto profético, Padre, hoy levantamos. Aquí hay varias iglesias, aquí hay varios ministerios, aquí habemos varios pastores que nos decidimos en el nombre de Jesús. Ya somos libres del yugo de engaño, el yugo que dice que no puedo, el yugo que dice que es difícil. Ahora estamos puestos del yugo de Dios para salvar esta nación, para salvar esta nación. Por eso dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que cuando el uno quiere caer, el otro le levanta. Por eso somos una familia, iglesia. Porque cuando uno quiera venir con un pensamiento de engaño, usted le va a decir: si estás murmurando es porque aceptaste. Saca ese pensamiento de engaño. No estamos para ser llaneros solitarios. Estamos para juntos desatar la unidad que trae la gloria de Dios. Y hoy en unidad y en acuerdo cargamos la visión de Dios por las almas. Cargamos la visión de Dios por el Ecuador. Cargamos la visión de Dios por salvación. Embracaya Rababá. Comience a orar por su país. Comience a orar por su país. Y diga: yo quiero. Yo pongo mis manos en el arado y no regreso atrás. El estar enyugado, nunca se olvide, es estar en pacto. Es estar en pacto. Haga un pacto con Dios, pero también con el hombre de Dios. Todos aquí tienen un pastor. Lleve la visión de su pastor. Lleve la visión de su pastor. Haga un pacto para llevar, porque cuando hay una visión de Dios, Dios escoge a un hombre de Dios. Póngase ese yugo para arar la tierra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Esa unidad y ese yugo trae la unción. Muchos van a ver ahora mismo visiones. Visiones de lo que Dios hará. Solo arabas tu jardín, pero juntos haramos una nación.